Este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Yo soy el psicólogo Mar Susano y el día de hoy estamos para hablar de una cuestión que creo que nos incumbe, nos puede llegar hasta preocupar a nosotros como psicólogos o a todos los demás profesionistas por lo que puede llevar la inteligencia artificial a reemplazar, ¿no? Pero bueno, si gustas presentarte, colega, y para ir iniciando. Claro que sí, colega. Yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Estamos aquí nuevamente en perspectivas psicológicas para tratar este tema tan interesante y como dices, ¿no, colega? Para ponerle ya más atención, porque sí puede ser preocupante, de repente puede ser preocupante en el sentido de si verdaderamente podrá suplantar profesiones, trabajos, labores, o también desde el punto de vista profesional, ¿no, colega? Si a mí me preocuparía más este otro punto, el de cómo pudiera supuestamente apoyar a la gente y quizás no la deje peor, ¿no, colega? Así es, colega, y pues hay muchas cosas a tomar en cuenta. A final de cuentas, creo que la tecnología es algo con lo que tenemos que convivir. A lo largo de la era industrial se demostró, a final de cuentas, estos cambios, ¿no? Que hubo precisamente, por eso se le llamó era industrial, porque antes de las industrias, pues todo se hacía a mano o lo hacían animales y demás. Y en la época industrial, pues ya vinieron las máquinas, digamos, a reemplazar a los animales, a hacer la producción en serie. Y mucho de esto dejó también invalidadas otras actividades agrícolas que se hacían antes y en su defecto dejó una nueva época en donde la gente se concentró en ciudades, ¿no? Donde la gente empezó a tener dinero para hacer otras actividades, vieron la oportunidad los empresarios y empezaron a crear servicios para esa gente que se concentraba en las ciudades. Una de estas actividades definitivamente pues fue la psicología, el estrés que generaban las fábricas, el estrés que generaba la vida cotidiana en las ciudades, de repente generaba también malestar y ese malestar pues ocasionó en su defecto que la gente tuviera necesidad de platicar con alguien, quitando o fuera de los estándares y de las cotidianidades diarias, ¿no? Como era el trabajo, como era la familia, y fuera de eso también tenían que tener alguien con quien platicar. Entonces fue que se creó pues la psicología y en ese momento entramos nosotros en juego a la dinámica de la historia de poder platicar con las personas y generarles un cierto bienestar, ¿no? Que a final de cuentas eso sería un poco lo que hace la psicología, que a mí, pues más adelante, desde luego, me gustaría que entremos en temas también de lo que hace la psicología o lo que prometen algunas corrientes psicológicas, para que la gente no considere que nada más preguntarle a la inteligencia artificial pues ya es terapia, ¿no? Porque creo que es una de las cuestiones iniciales que pondría sobre la mesa. Si cualquier cosa que se le pregunte a la inteligencia artificial pudiera ser terapéutico. Y yo diría que en ese aspecto, pues no creo que cualquier cosa pudiera ser terapéutica, pero así como nosotros defendemos nuestras áreas, pues creo que muchas profesiones van a defender sus áreas desde su punto de vista y desde su profesión u oficio. Ahora bien, bueno, antes de cederte la palabra, colega, también por ahí le mando un saludo a mi novia y desde luego a mi familia y a mi hijo, ¿no? Saludos, Que por ahí puedan ver saludos, nuestros saludos. programas. ¿Qué opina respecto a esto, colega? Pues igual aprovecho para saludar a quienes nos vean, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, bien interesante este tema, colega, porque ya es algo que no podemos evitar, ¿no? O hacer como que no existe, pero pues definitivamente yo voy a empezar con esta parte, ¿no? De que de la terapia online, yo hasta dudaría de decirle terapia, ¿no? Para empezar, porque como comentabas, nos tenemos que enfocar en este caso principalmente a lo que es la psicoterapia, ¿no? En el área de la psicología clínica, pues digamos que es un proceso, ¿no? Lo que es la psicoterapia, en el cual la persona pues va a expresar sus emociones, sus sentimientos, su forma de pensar, sus creencias, sus preocupaciones, sus problemáticas, sus conflictos, ¿no? Que tengan que ver con, pues principalmente en este sentido, con lo que es el recuperar la estabilidad emocional, el recuperar la salud mental, ¿no? De alguna forma. Entonces, se, siempre pretendemos que sea un espacio para las personas y puedan de alguna forma llegar a cubrir o a cumplir esos objetivos, ¿no? Que siempre van a ir dirigidos hacia la estabilidad emocional, hacia la estabilidad psicológica, hacia la salud mental. Entonces, ya sea de forma individual, ¿no? De pareja, familiar, incluso grupal. Entonces, partiendo de eso, colega, pues sí es bien interesante, ¿no? Saber hasta qué punto la inteligencia artificial podría cubrir esas necesidades, ¿no? Y pues de entrada me enfocaría en esto. A mucha gente, a muchísima gente todavía le cuesta mucho trabajo el aceptar, por ejemplo, la terapia en línea, ¿no? Que es con otra persona, ¿no? El psicólogo, la psicóloga, el terapeuta está del otro lado de la pantalla, pero a final de cuentas sí es una persona que va a procurar entender al paciente o al consultante, ¿no? Entonces, si a mucha gente se le hace bien difícil todavía aceptar esta modalidad, como que requieren la presencia de alguien, ¿no? Y esa sería una de las cuestiones aquí, ¿no? Que si hay alguien más escuchándote, poniéndote atención, tratando de entenderte, que va a procurar responder a ciertas preguntas, conflictos,
problemas, ¿no? Entonces ya desde ahí sería la parte esta de preguntarle a la inteligencia artificial, pues del otro lado no hay alguien, ajá, solo hay algo, ¿sí? Entonces desde ahí podríamos empezar, ¿no, colega? También, o bueno, yo empezaría desde ahí, si es difícil que mucha gente acepte la terapia en línea, sabiendo que hay alguien más del otro lado, es más difícil todavía preguntarle a un celular o a una computadora, ¿no? Por mucho que se maneje esto de inteligencia artificial. Y la otra, pues vamos a tener que ir entrando a varios temas, a varias temáticas que ya tienen que, igual ya vamos a andar hasta ahondando ahí en cuestiones filosóficas, ¿no, colega? Así es, y si me lo permites, igual te leo un poco de la investigación que realicé en cuanto a que nos menciona que, según algunos expertos y estudios recientes, algunas de las carreras y oficios que podrían ser desplazados por la inteligencia artificial en áreas de la salud sería la medicina, aunque no desaparecerán los médicos, algunas tareas como diagnósticos de afecciones comunes pueden ser automatizadas, reduciendo el trabajo de los médicos en ciertas áreas. Sin embargo, especialidades como salas de emergencia y cirugías complejas seguirán requiriendo la intervención humana. Cirujanos, la inteligencia artificial y los robots quirúrgicos ya están siendo utilizados en algunas cirugías como operaciones oculares y trasplantes de cabello, lo que podría reducir la necesidad de cirujanos en ciertas áreas. Otras áreas está la educación. Según Bill Gates, la labor de los maestros podría ser reemplazada por la inteligencia artificial en aproximadamente 2 años, ya que los chatbots podrían evolucionar hasta el punto de ser utilizados como auxiliares y eventualmente reemplazar a los profesores. En cuanto a periodismo y comunicación, autores y escritores, la inteligencia artificial genera textos y artículos, lo que podría afectar a escritores y a periodistas, analistas de noticias y reporteros. La inteligencia artificial puede analizar y generar noticias, lo que podría reducir la necesidad de periodistas. Finanzas y contabilidad. Los contadores de la inteligencia artificial podría automatizar tareas contables y financieras, excepto en áreas complejas como asuntos tributarios. Analistas financieros. La inteligencia artificial puede realizar análisis financieros complejos y predecir tendencias del mercado. En cuanto a los abogados y el derecho, la inteligencia artificial puede analizar documentos jurídicos y realizar tareas rutinarias, lo que podría afectar a abogados de escritorio, ¿no? Hemos visto, se han envuelto virales también algunos a jueces, ¿no? Que le atribuyen a la inteligencia artificial algún veredicto, ¿no? También está este tema de la tecnología y servicios. En los call centers, la inteligencia artificial puede atender a clientes y resolver problemas simples, lo que podría reducir la necesidad de ejecutivos de call center, cajeros y ejecutivos de cuenta de bancos. La inteligencia artificial puede realizar transacciones bancarias y responder a preguntas frecuentes. En cuanto a agricultura y manufactura, trabajos en agricultura, la inteligencia artificial puede automatizar tareas agrícolas como sembrar, desmalezar y regar cultivos. En cuanto a la fabricación de autos, la IA puede fabricar autos y realizar tareas de manufactura. Después también le pregunté respecto, ¿no? Al tema específico de la psicología y habla, ya que nos estábamos hablando bien también con Meta, pues empecé a preguntarle cómo lo ve desde ese punto de vista con respecto a la psicología y me dijo que en áreas potencialmente afectadas pudieran ser la evaluación y diagnóstico, ya que la IA puede analizar grandes cantidades de datos y realizar evaluaciones y diagnósticos más rápidos y precisos en algunas áreas como la evaluación de trastornos del estado de ánimo o ansiedad. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, la IA puede ser utilizada para proporcionar terapia cognitivo-conductual automatizada, aunque la efectividad y la relación terapéutica pueden ser limitadas en comparación con la terapia humana. En cuanto a análisis de datos, la IA puede analizar grandes cantidades de datos y proporcionar insights valiosos para la investigación y la práctica clínica. Áreas menos propensas, según el Meta, las menos propensas a ser reemplazadas, sería la terapia psicodinámica y la humanista. La relación terapéutica y la empatía humana son fundamentales en estas áreas, lo que hace que sea menos probable que la IA la reemplace por completo. Aunque aquí cabe aclarar a lo mejor que esto que decíamos desde el principio, la compañía que sienten, a veces es el filtro que necesitan a veces para ir a terapia, y si ya lo está cubriendo en este caso la IA, pues si de por sí no viene la gente a terapia, pues a lo mejor se sentiría ya como que cubrió esa necesidad y no tendría necesidad de ir. En la terapia con niños y adolescentes, la interacción humana y la capacidad de establecer una relación terapéutica son cruciales en la terapia con niños y adolescentes, ¿no? La complejidad de las relaciones en la terapia de pareja y de familia, las relaciones interpersonales y la necesidad de una comprensión profunda de la dinámica familiar hacen que la terapia humana sea más efectiva en estas áreas. Pero bueno, eso nada más es una introducción. A final de cuentas, es una realidad que la inteligencia artificial ha llegado, ¿no? Como decíamos, ya lo veíamos en la película de Ella, que se llama Her en inglés, en donde pues efectivamente una inteligencia artificial conocía todos los comportamientos del personaje y le estaba hasta poniendo su música que necesitaba, que requería, lo veía, lo escuchaba, lo intuía cuando estaba triste, intuía cuando tenía una necesidad de conocer a alguien, se volvió algo así como su pareja. Ante la imposibilidad de ser su pareja como tal, rentaron a una persona, ¿no? A una prostituta tal cual,
que con la cual nada más le dijeron que no hablara y literalmente todo lo demás lo dijo la inteligencia artificial y se decía que pues que se podía hasta enamorar de la inteligencia artificial. Pero bueno, en ese sentido no sé si quieras mencionar algo al respecto, colega, ¿cómo te suena esto que estamos mencionando? Por ahí también decían que el psicoanálisis es una de las cuestiones que a lo mejor podría no tener, no sucumbir ante la inteligencia artificial por lo complejo que es, pero me gustaría escuchar tu opinión o si tal vez quieres mencionar otra cuestión, colega. Pues digamos que para entrar de lleno a lo que es la inteligencia artificial, tendríamos que definir qué es inteligencia, ¿no, colega? Normalmente es con algo que trabajamos constantemente, entendiendo que pues todo ser humano tiene esa capacidad, ¿no? Entendiendo la inteligencia como esa capacidad para adaptarse al medio. Eso lo vamos a poner, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Que tener esa capacidad de desenvolvernos, de adaptarnos al medio, ¿no? Entonces, a partir de ahí tendríamos que ver qué sería la inteligencia artificial, ¿no? Entenderíamos que es la capacidad que tiene, podemos decir, las máquinas, los robots, las computadoras, todo eso para simular la inteligencia humana. Entonces, estamos hablando de que la inteligencia artificial hasta ahorita es una simulación, ¿sí? De lo que es la inteligencia humana. Y por ahorita solo puede suplir, digamos, a medias, ¿no? Lo que es la inteligencia humana, hasta ahorita. Ajá, ya los alcances que pueda tener, pues sí, ya en su momento veremos si nos preocupamos por eso o no, o más bien viene a ser una herramienta más que va a utilizar el ser humano para poder seguir adelante, ¿no? Seguir avanzando o incluso, ¿por qué no decirlo?, hasta eh, evolucionando, ¿no? Utilizando lo que es la inteligencia artificial, pero digamos que aquí la parte interesante sería eso, ¿no? Lo artificial, ajá, que es una simulación hasta ahorita. Que sí hay muchas situaciones que sí nos ponen a pensar cómo es capaz de contestar esto, cómo es capaz de contestar aquello, cómo puede hacer sentir a la gente, ¿no? Que está la persona hablando con alguien real. Ajá. Entonces, sí estamos llegando ya a esos niveles, ¿no? Que pareciera que la inteligencia artificial ya podría tener una capacidad de pensar, de razonar, de comprender, de aprender de la experiencia, ¿no? Resolver problemas, todo lo que podríamos atribuir a la inteligencia humana, ya la inteligencia artificial pareciera que ya está teniendo esa capacidad de simularlo, ¿no? Pero al final de cuentas, esa es una simulación por ahorita, o por lo menos lo que conocemos en general, ¿no? Porque igual ya por ahí tienen una inteligencia artificial muy avanzada y nosotros ni siquiera sabemos, ¿no? Pero que sí, es lo más probable, ¿no? Siempre nos vamos enterando de que ya hay tecnología que ni conocíamos. Por ejemplo, la que tenemos ahorita, pues ya la tienen desde hace 20, 30, 50 años y nosotros apenas la estamos utilizando porque siempre la, la guardan, ¿no? Para, pues para sus propios beneficios, ¿no? Siempre he sabido que normalmente la tecnología que nosotros estamos ocupando ahorita como novedosa, pues ya la tienen las grandes potencias, ¿no? Ya la tienen desde hace muchos años, pero pues nadie la conocía, ¿no? Ya después va saliendo poco a poquito, es algo que no pueden contener por siempre, porque si pudieran lo harían, pero pues desde ahí estamos hablando que no sé desde cuándo exista la inteligencia artificial, ¿no? A nosotros nos pueden decir, no, pues los primeros indicios de lo que se podría considerar inteligencia artificial está en los años 50, los años 60, pero pues igual y ya es desde antes y nosotros ni enterados estábamos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta temática y obviamente hasta dónde nos podrá suplir la inteligencia artificial, ¿no? A la inteligencia humana. Hay situaciones que podríamos decir que la inteligencia humana tiene ciertos sesgos, tiene ciertas variantes que quizá la inteligencia artificial pueda suplir con mayor eficiencia y en otras áreas pues no. Ajá. Y sí, efectivamente, aquí parecería que el psicoanálisis, el humanismo podrían ser corrientes o enfoques psicológicos más difíciles de suplir por la inteligencia artificial, porque hay que entender que en la psicología hay varias corrientes, ¿no? A lo mejor voy a hacer énfasis en eso. ¿Qué significa esto? Que hay varios enfoques, varias formas de tratar de analizar al ser humano en su psicología, en su forma de pensar, de sentir, de reaccionar emocionalmente, de adaptarse, de sus conductas. Entonces, esas formas diferentes de estudiar todos estos procesos en el ser humano es a lo que llamaríamos los enfoques psicológicos. Entonces, hay enfoques psicológicos que se han ido limitando, ¿no? A ciertas características o capacidades del ser humano, y hay otras que no, que tratan de ser más amplias. Entonces, cuando nos vamos, por ejemplo, al enfoque cognitivo-conductual, que ahorita es el enfoque que está cobrando mayor relevancia, trata de ser más sistemático. Y entonces, al ser más sistemático, en teoría, podría ser suplido por la inteligencia artificial, que es sistemática precisamente, ¿no, colega? Y no así con el psicoanálisis o el humanismo, que tienden más hacia el aspecto filosófico. También de ahí vienen sus raíces, ¿no? Del aspecto filosófico, y todavía no se separa, ¿no? Digamos que el psicoanálisis, el humanismo, suelen ser corrientes psicológicas que están ahí en medio, ¿no? De la filosofía y de la ciencia. No así, por ejemplo,
la corriente cognitivo-conductual, que ya tiende más hacia la ciencia y se está separando del aspecto filosófico, y es aquí donde la inteligencia artificial podría tener, vamos a ponerlo así, más dificultad, ¿no? De entender el aspecto filosófico, ¿no? Ya si nos remontamos a los griegos, pues bueno, ya ni qué decir, ¿no? Filos, ¿cómo era? Filos es saber, ¿no? Y Sofía, amor, ¿no? Amor al saber, ¿no? Así podríamos traducir lo que es la filosofía, ¿no? El amor al saber, el amor al aprender, al conocimiento, ¿sí? Entonces, eso siempre lo ha tenido el ser humano y aquí es donde entraríamos en duda con lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Porque ya entraríamos a temáticas más profundas, ¿no, colega? Lo que es el amor. La inteligencia artificial podría tener la capacidad de amar, tendría conciencia, entre todos esos problemas o situaciones a las que nos tendríamos que meter de lleno si verdaderamente quisiéramos comparar a la inteligencia artificial con la inteligencia humana, colega. Así es, y bueno, ante la pregunta de qué es la inteligencia artificial, o por lo menos la que conocemos, pues nos dice por acá Meta, ¿no? Que la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas y los sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la percepción. Algunos tipos de inteligencia artificial sería la IA débil. Esta se refiere a sistemas que están diseñados para realizar tareas específicas y limitadas, como jugar ajedrez o reconocer imágenes. Estos sistemas no tienen la capacidad de aprender o adaptarse de manera general. La IA fuerte se refiere a sistemas que tienen la capacidad de aprender, razonar y aplicar conocimientos de manera general, similar a la inteligencia humana. Estos sistemas pueden ser capaces de realizar una amplia variedad de tareas y adaptarse a nuevas soluciones. Algunas aplicaciones de la IA serían los asistentes virtuales, como Siri o Alexa, utilizan la inteligencia artificial para entender y responder a las preguntas y comandos de los usuarios. El reconocimiento de imágenes, la IA se utiliza en aplicaciones de reconocimiento de imágenes como la detección de objetos o de identificación de personas. El análisis de datos, la IA se utiliza en este rubro para identificar patrones y tendencias para tomar decisiones informadas. Además está la automatización. La IA utiliza en este rubro la automatización de procesos como la fabricación y la logística para mejorar la eficiencia y reducir los costos. Aquí mencionan algunas ventajas, que serían la mejora de la eficiencia, la productividad, la capacidad para procesar grandes cantidades de datos, la mejora de la precisión y la exactitud, y algunas desventajas pudiera ser el riesgo de la pérdida de empleos, la posibilidad de sesgo y discriminación, y el riesgo de errores y fallas. En el futuro de la IA, el desarrollo de la inteligencia artificial seguirá desarrollándose y mejorando en los próximos años, lo que llevará a nuevas aplicaciones y oportunidades. En cuanto a ética y regulación, la IA plantea importantes cuestiones éticas y regulatorias como la privacidad, la seguridad, la responsabilidad, además de que hay un impacto en la sociedad significativo en cambiando la forma en que vivimos y trabajamos. Entonces, pues creo que por eso se vuelve preocupante. Te das cuenta que la inteligencia artificial, o por lo menos en este aspecto del chat GPT, pues realmente tendrá que ni medio año, ¿no? Yo creo que es algo muy reciente y ya empezó a ser preocupante, colega. No sé si pues, efectivamente un pequeño avance, pues a lo mejor pudiera ahora sí mover mucho a la sociedad tal cual como la conocemos, ¿no? No sé si respecto a esto quisieras comentar algo, colega. Sí, mira, de hecho eso que comentas, colega, es uno de los puntos más complicados a entender, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Qué sería la inteligencia artificial, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Sería, pues, la simulación de la inteligencia humana, ajá. Pero como la inteligencia artificial está guiada, digamos, hasta ahorita, ¿no? Creemos, ¿no? Que no tiene moral, que no tiene valores, que no tiene sentimientos, ¿sí? Que incluso si somos a lo mejor un poquito eh, más tradicionales, a lo mejor por decirlo de alguna forma, no tiene capacidad de razonamiento, ajá, como la tendría una inteligencia humana. Pero ahorita es todo esto que comentas, colega, lo interesante es saber hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque nosotros ahorita, como comentaba, sabemos apenas, ¿no? Fíjate que en psicoanálisis manejamos mucho lo que es el iceberg para entender lo que es la conciencia, que ya llegaremos a ese punto, ¿no, colega? De si la inteligencia artificial tendrá la capacidad de generar conciencia. Tendríamos que entender qué es conciencia, pero ahorita no me adelanto. Sería esta parte, ¿no? De hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial. En algunos aspectos pareciera que ya ha superado a la inteligencia humana, porque no tiene a lo mejor esas variantes que pudiera tener la inteligencia humana, y entre comillas no tendría las limitantes que sí tendría la inteligencia humana. Ajá. Y digo entre comillas porque pues a final de cuentas la inteligencia artificial surge de la inteligencia humana, ¿no? Entonces, sin intención
de quererme oír pretencioso, ¿no? De que la inteligencia artificial jamás va a igualar a la humana, ¿no? Al contrario, ¿no? En algunos aspectos ya hasta la supera o no se supera la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí viene algo bien interesante, colega, las emociones humanas, ¿sí? Las emociones humanas hasta ahorita, hasta donde sabemos y hasta donde nos permiten ver la tecnología que actualmente tenemos, la mayoría, hay que entender esta parte, ¿no? Sí voy a ser muy puntual en esto, ¿no, colega? Lo que nosotros conocemos ahorita es algo que ya se tiene desde hace mucho, pero apenas lo estamos conociendo. Nosotros, así es la historia, ¿no? De la humanidad. Siempre un invento se mantiene restringido para cierto sector y para todos los demás ya lo vamos conociendo, quién sabe hasta cuándo. Por eso mencionaba esta parte de la inteligencia artificial que, pues, no, la verdad no se sabe, o digamos nosotros, ajá, el común, no sabemos desde cuándo existirá, ajá, pero nosotros empezamos a tener conocimiento, acercamiento de esta inteligencia artificial a partir, se supone, de los 50 o un poquito ya más claro, a partir de los 60, digamos, las primeras cuestiones ahí sobre inteligencia artificial, pero que conocemos nosotros así a nivel general, ¿no? Ya ahí en esos grupos a lo mejor siempre guiados por lo que es la parte bélica, la parte de la guerra, que es donde se suele desarrollar mayormente la tecnología. Lamentablemente es así, ¿no, colega? Mucha de la tecnología que se va desarrollando, que conocemos nosotros, se desarrolló principalmente para la cuestión bélica, ¿no? Para la cuestión de la guerra, pero pues ni modo, así somos los seres humanos. Y ese ni modo es, ¿no? Pues ya nos aguantamos, no es en ese sentido, sino de que tenemos que aceptarlo, ¿no? Así es, ajá. Entonces, si vamos a hablar de que la inteligencia artificial es una simulación de inteligencia humana, entonces se entendería, así como que de entrada, que todavía la inteligencia artificial está por debajo de la capacidad humana, de la inteligencia humana, y no por cuestión de creernos más, ni que nunca somos seres que somos insuperables, inigualables, ¿no? Casi, casi, no, ajá. ¿Por qué? Porque en automático esto también, colega, cuando ya entramos a cuestiones a lo mejor más filosóficas, sería como decir que el ser humano también tendría la capacidad de igualar, y aquí sí entra un terreno bien delicado, colega, de la religión, ajá, donde hay un Dios, ¿sí? Entonces, es como pensar que la inteligencia artificial es capaz de igualar al ser humano, así lo han planteado, ¿no? Algunas cuestiones en el aspecto filosófico, es como pensar que el ser humano puede igualar a Dios, ajá, guardando proporciones, ¿no? Sin decir, nosotros como humanos somos dioses de la inteligencia artificial o de las máquinas, eh, quién sabe, son terrenos bien complicados, ¿no, colega? Pero a lo mejor igual y también damos este giro hacia dónde nos puede ayudar o hacia dónde nos está aportando esta invención humana, ¿no? La inteligencia artificial. Aquí también surge una cuestión, colega, la cuestión de que hace tiempo hablábamos de cómo el psicoanálisis, no digo que sea el único, pero los psicoanalistas actuales, digamos, hablaban de una postura del psicólogo de alejarse de la sociedad de algún modo, ¿no? Por todo aquello que analizaban o que eran capaces de analizar, y de algún modo hubo una separación para con la sociedad, ¿no? Te repito, no digo que sea la única, ¿no? También en cuestión de costos, en cuestión efectivamente de quien tenía acceso a la terapia, pues sí se fue alejando un poco de la sociedad que pudiera pagarla, ¿no? Sí entiendo que también por otro lado hay asociaciones, agrupaciones que pues digamos, han permitido costos accesibles y respecto a esto, pues son los que más cercanos están a la terapia, pero sinceramente parte del alejamiento de las personas pues tuvo que ver con esto, ¿no? El que sí se llegaron a pensar, yo llegué a escuchar a psicoanalistas mencionar el tema de que quién para estudiar a las hormigas, ¿no? Pues una hormiga, ¿no? O más bien decían ellos que una hormiga no. ¿Quién para estudiar a las hormigas? Los humanos. Y en un momento, ¿quién para estudiar a los humanos? Pues ahí es donde se empezaba a pensar en un ser superior, que eran los psicoanalistas, ¿no? O sea, nombrándose algo así como que un aspecto ya más pudiente, más arriba del ser humano, ¿no? Y en ese aspecto... Muy soberbio el asunto. Sí, el Sí, psicoanálisis va asociado a esa parte de la soberbia, ¿no? En cierto sentido. y entonces también yo me puse a pensar que en muchos sentidos, y lo sabemos porque somos psicólogos y en nuestro gremio hemos sido nuestros propios enemigos en muchos sentidos y en muchos aspectos, la desinformación a veces llega de los mismos psicólogos diciendo, es que el humanismo no sirve, es que el psicoanálisis no sirve, es que el conductismo no sirve. Y entonces, pues yo también le pregunté a Meta, y si me lo permites aquí lo mencionó, los mayores enemigos de la terapia psicológica, ¿no? Y entonces aquí mencionó algunos. Sería, por ejemplo, la desinformación, ¿no? Que sería uno de ellos en cuanto a los mitos y estereotipos. Se dice que la difusión de la información incorrecta o engañosa sobre la terapia psicológica puede generar miedo y desconfianza. Otra sería la falta de educación sobre la salud mental y la terapia. Puede llevar a prejuicios y estigmas. Están además los pseudopsicólogos y chamanes, en cuanto a prácticas no reguladas, personas sin información adecuada que ofrecen servicios de terapia sin respaldo científico. Los métodos no validados, uso de técnicas y métodos no validados científicamente que pueden ser perjudiciales.
el coaching no regulado. En cuanto a falta de estándares, algunos coaches pueden carecer de formación y experiencia adecuadas en terapia o psicología. Las promesas exageradas. Algunos coaches pueden hacer promesas exageradas sobre resultados, lo que puede generar expectativas poco realistas. La promoción de estigmas, estereotipos negativos. La difusión de estos estereotipos negativos sobre la terapia y las personas que la buscan pueden perpetuar el estigma. El miedo al juicio o miedo a ser juzgado por buscar ayuda psicológica puede impedir que las personas busquen el tratamiento. Además, bueno, la importancia de información precisa, educación y conciencia. Proporcionar información precisa y promover la conciencia sobre la terapia psicológica puede ayudar a reducir el estigma y fomentar la búsqueda de ayuda. Por esta situación que menciono de reeducar, digamos, también a la sociedad, colega, yo me di a la tarea de que lo siguiente, digamos, sea hablar de la terapia. Es decir, ya hablamos de la preocupación, ¿no? Que la IA suplante, ¿no?, la terapia psicológica. Entonces, ¿por qué no dar información precisa respecto a la terapia, ¿no? O sea, de hecho yo me di a la tarea de hacer eso, pero bueno, me gustaría escucharte y posteriormente a lo mejor pasar a otra información respecto efectivamente a la terapia psicológica, ir a los orígenes para decir de qué trata, ¿no? De acuerdo, como dices, así es, terapia humanista, terapia psicoanalística, cuál es su metodología y a lo mejor cuál es la parte más simple de explicarla, ¿no? No sé si gustes mencionar algo al respecto o tu propia opinión, ¿no? Sí, colega, cómo no. Mira, bien interesante esto porque ¿hasta dónde va a poder suplir la inteligencia artificial al psicólogo en la cuestión de la terapia? Pues no sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos, porque también hay que utilizar, no hay que irnos nada más hacia el futuro, ¿no? La inteligencia artificial es lo de hoy, es el futuro, ¿sí? El ser humano está acostumbrado, y si no, pues debería, a ver también hacia el pasado, no para quedarnos atorados ahí y siempre estar de nostálgicos, no, sino para aprender precisamente de cómo ha sido la historia del ser humano. Y hasta la actualidad, colega, yo preguntaría a nuestro auditorio, ¿no? A quienes nos vean, si ya dejaron de lado, digamos, la medicina, con toda la tecnología que hay, con todos los avances científicos que ya hay ahorita, sigue habiendo gente que se toma un té, ¿por qué? Porque sirve, a final de cuentas, ¿no? A lo mejor no tan milagro, ay, tómate tu tecito y no sé qué, ya te cura todo, no, no, a lo mejor no a ese aspecto o a ese grado, pero a final de cuentas, colega, a lo que voy es que todavía hay cuestiones de nuestros antepasados, y hablo de muchísimo tiempo atrás, que se siguen utilizando hasta ahorita, con toda la tecnología que ya tenemos. Entonces, yo vería difícil que en algún momento dado la inteligencia artificial ya pueda hacer de lado a la inteligencia humana en este sentido de la terapia, porque hay muchas cosas que tenemos bien arraigadas, colega. Entonces, hasta dónde podrá llegar, pues no sabemos. Igual y si me pongo ahí a tratar de investigar y hasta dónde podrá llegar esto, pues quién sabe. Pero lo que sí sabemos es lo que ya pasó y lo que está sucediendo ahorita. Entonces, hasta la fecha, con todos los avances que hay, con toda la tecnología y todo lo que nos quieran poner ahí enfrente, hasta la fecha hay muchísima gente que todavía, en el aspecto médico, vamos a ponerlo así, en el aspecto fisiológico, todavía recurren a métodos ancestrales, ¿no, colega? Entonces, en la psicología, pues yo no vería la razón de por qué tendría que ser diferente. Quizá puedan pasar muchos años y todavía la gente va a estar acostumbrada a ir al psicólogo. Como comentaba, ¿no? Si de entrada se nos hace bien difícil aceptar la terapia en línea, ¿no? Sabiendo que del otro lado hay una persona, entonces hay gente que mucho más difícil va a recurrir a la inteligencia artificial. Le voy a preguntar a mi celular, cómo me siento hoy y qué me recomienda. Sí lo hay, y hay gente, y tampoco estamos diciendo que eso esté mal, pero tiene sus riesgos, ¿sí? Así como tiene su riesgo de ir con un psicólogo que no esté preparado, así como tiene sus riesgos de ir con un médico porque me siento mal y me saca un diagnóstico que ni al caso y me receta un medicamento, así, también lo hay, y con la inteligencia artificial se creería que como está más sistematizada, como digamos, es una serie de algoritmos y ahí que tratan de imitar el razonamiento, porque a eso se refiere la parte artificial, ¿no? A una imitación, de la inteligencia humana. No estoy diciendo que eso la desacredite, al contrario, en algunos aspectos, pues puede ser, pues hay que decirlo así, puede ser más precisa que a lo mejor que un ser humano que tiene a lo mejor esa parte emocional, esa parte sentimental que igual y vamos a ponerlo, ¿no? Eh, me siento mal, voy al médico y lamentablemente ese día agarro mal o de malas, como decimos, al médico porque tiene sus problemáticas como ser humano que es. Entonces igual ese día me dio un mal diagnóstico porque el médico estaba pensando en otra cosa. Eh, pero sucede en cualquier profesión, ¿no? No nada más estoy diciendo que en el médico, pero en cualquier profesión el ser humano tiene ese sesgo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, son muchas cosas las que implica todo esto, ¿no, colega? Pero vamos a entenderlo de esta manera. Eh, la inteligencia artificial puede suplir al ser humano en varias actividades, pero no
pues ya lo está haciendo, ¿no? Ya tampoco podemos cerrarnos a eso y aquí en psicología no sería la excepción. Ah, no, aquí en la psicología no se puede, ¿no? El ser humano es insustituible, ¿no? No, nada puede venir a sustituirlo porque la capacidad del ser humano es muy superior a cualquier cosa que el mismo ser humano puede inventar. Pues no, ajá, la historia nos ha demostrado que el ser humano puede inventar algo que lo pueda suplir y a veces hasta fácilmente y por qué no decirlo, aunque es peligroso decirlo, con mayor eficiencia y eficacia. Ajá. Eso también está en nuestra historia, pero si nos vamos al aspecto filosófico, te comentaba, colega, pues todavía utilizamos ahorita que el tecito de esto, que la hierba, no sé, ¿por qué? Pues porque funcionan, ajá. Tampoco es algo así como que el ser humano se ha engañado toda su historia, pues no, hay cosas que funcionan, ajá. Entonces, en la psicología también es el caso. Allá si nos metemos más al aspecto del psicoanálisis y del humanismo, colega, que son las corrientes que manejamos, ahorita, en esta cuestión que mencionabas de la ciencia, pues está bien marcado, ¿no? Y sí tienes aquí toda la razón en ese sentido, en que entre nosotros nos atacamos, ¿no? Un decir entre nosotros, ¿no? Porque nosotros pues, no somos de estar atacando otras corrientes ni desacreditarlas, mucho menos, ¿no? Al contrario, siempre hemos demostrado, o hemos tratado, ¿no, colega? De tratar de dar de ese consejo de que más que de atacarnos o desintegrarnos como, como ciencia o como gremio, más bien sería sumar esfuerzos e integrar, ¿no? Esa siempre ha sido nuestra guía, ¿no, colega? Entonces aquí es lo mismo, ajá, no es así como cuestión de atacar a la inteligencia artificial y este podcast es para desacreditarla y acudan a nosotros y no a la inteligencia artificial, no. También la inteligencia artificial puede ser una muy buena herramienta. De hecho, pues la estamos utilizando ahorita, ¿no, colega? Cuando investigamos todo eso, pues utilizamos inteligencia artificial, ni modo de atacar a lo que nosotros mismos utilizamos. Aquí la cuestión sería si la inteligencia artificial verdaderamente puede apoyar a un ser humano. Y lo pongo así, lo remarco, a un ser humano. ¿Por qué? Pues porque somos muy diversos en ese sentido, ¿no, colega? Entonces, cada ser humano tiene su forma de entender las cosas, su forma de vivir sus problemáticas, y entonces así, aquí hay que entender que la inteligencia artificial es un sistema de algoritmos, ajá, es decir, algo que ya está establecido y es donde surge la duda. Si esto que está ahí establecido va a funcionar para todos, la respuesta es no. Ajá. La respuesta es así, definitivamente, tajantemente es no, porque para una persona le puede servir la respuesta que le dé la inteligencia artificial, para otra no le puede servir de nada e incluso ponerla en riesgo, ¿no, colega? Pero es lo mismo, ¿no? No es una cuestión de atacar a la inteligencia artificial, también sucede con las personas, ¿no? Voy al médico, voy al psicólogo o acudo a un abogado para que me ayude en la cuestión legal y me puede ir peor que si no hubiera acudido al abogado, al psicólogo o al médico. ¿Ah? Si voy al psicólogo porque tengo conflictos emocionales y a lo mejor lo que me dice no me está ayudando, incluso hasta me está haciendo sentir peor, pues también hay una cuestión que hay que analizar ahí. Y lo mismo va a suceder con la inteligencia artificial. Voy a preguntar, porque eso sí hay que tener bien claro. Ajá. A la inteligencia artificial hay que ser un poco más específicos, más concretos en le voy a preguntar esto así, pero bien pensado qué es lo que le voy a preguntar para obtener una respuesta que va a sacar de un cúmulo de conocimiento humano. Ajá. Tampoco estamos hablando de que la inteligencia artificial se saque las respuestas de la manga, no, al contrario, tiene muchísima información, mucho más información que pueda tener un ser humano. Ajá. Entonces, si yo le pregunto a la inteligencia artificial una mayor base de datos que las que pudiera tener un psicólogo, eso también hay que dejarlo bien claro, ¿no? Tampoco vamos a caer en la soberbia de que yo como ser humano tengo mayor conocimiento que la inteligencia artificial. Pues no, ajá. Incluso lo decía, creo que Alfred Adler, ajá, el que decía que el ser humano tiene mucho más información de la que pueda manejar. Ajá. Pues lo mismo la inteligencia artificial tiene muchísima información. Un psicólogo se vería muy egocéntrico, muy ególatra, muy presuncioso si dice yo tengo la capacidad o el conocimiento que tiene o el cúmulo de información, vamos a ponerlo así, que tiene la inteligencia artificial. No, no la tenemos, ¿no, colega? Y a estas alturas podemos decir, pues ni nos acercamos, ajá, porque la inteligencia artificial tiene un cúmulo de conocimiento que ni siquiera podamos llegar a imaginar. Sin embargo, la parte importante es qué podemos hacer con ese conocimiento que tenemos nosotros como seres humanos y qué puede hacer una persona o a la manera de preguntarle a la inteligencia artificial, porque también hay que entender eso, ¿eh? A la inteligencia artificial hay que saber cómo preguntarle para que la inteligencia artificial pueda hacer uso de toda esa información que tiene y más o menos detallar una respuesta. Ajá. Pero aquí viene la parte interesante, ¿no? Hasta dónde la inteligencia artificial pudiera tener razonamiento, pudiera tener reflexión, pudiera tener análisis, pudiera tener conciencia, ¿no, colega? Que ya son temas así bien, bien complicados. Algo que me ha tocado observar en terapia, colega, es que las personas no siempre tienen claro lo que quieren.
Ajá. Es decir, están en búsqueda de algo, pero, y a veces les puede estar pasando por enfrente de su nariz, pero no quieren hacerlo evidente. Entonces, y tampoco nosotros como psicólogos es nuestra misión hacerle notar de, mira, ahí está lo que tú quieres. No, o sea, muchas veces la parte que hacemos como terapeutas humanistas es el darse cuenta, ¿no? Y efectivamente nosotros desde la primera visita podemos darnos cuenta de lo que ellos están queriendo saber y probablemente ya sepan, pero no son capaces de confrontarse ante esa realidad que quieren ocultar, que están ocultando. Y muchas veces por medio de ejemplos, por medio de hacerles notar cosas, ajá, es cuando le estamos un poco acercando a su verdad, ¿verdad? A lo que ellos consideran que no quieren saber. Y entonces es ahí donde la percepción de un psicólogo pudiera ser pues ahí muy interesante, muy importante para un proceso terapéutico. Ajá. Y efectivamente no somos personas que estemos adaptadas a saber la verdad todo el tiempo. Al contrario, ¿no? Esta parte de yo manejo un concepto de comunicación que habla de metacomunicación, y donde se habla de que las parejas necesitan tener un 80% de, de paja, así le llaman en el ámbito psicológico humanista, de paja, es decir, donde hablan de cosas simples, de cosas cotidianas, donde hablas de cómo te fue en el trabajo, de qué película viste, un 80% de eso, y el otro 20% está destinado a la metacomunicación o a hablar de lo hablado, o de las cosas importantes, de las cosas significativas dentro de una pareja. Lo que quiere decir que el otro 80% pues no soportaríamos esto si ocurriera al revés, ¿verdad? 80% de metacomunicación y 20% de paja no lo soportaríamos como seres humanos, porque todo el tiempo estaríamos peleando, estaríamos cuestionando cosas, estaríamos mencionando, ¿te acuerdas lo que me dijiste la otra vez? Pues yo quiero que me lo digas y dímelo de nuevo y otra vez dímelo. Y entonces es por eso que el ser humano pues procura estar en una estabilidad, en un equilibrio constantemente y no constantemente estar prejuiciado, ¿no? Ahora bien, dentro de esto, y si me lo permites también, algunos estigmas que yo revisé por ahí que pudiera tener la gente todavía con respecto a la psicología, pues podrían ser, por ejemplo, la percepción negativa, ¿no? Ya que algunas personas pueden ver la terapia como un signo de debilidad o inestabilidad emocional. Yo recuerdo alguna clienta por ahí que mencionaba a sus hijos, ¿no? Les decía, voy con Omar, ¿no? Para no decir voy con el psicólogo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues le costaba más trabajo decirle eso, ¿no? Voy a que vean mi salud mental, ¿no? También está la cuestión del miedo a ser juzgado por otros, puede impedir que busquen ayuda. En cuanto al desconocimiento, está la falta de información o falta de conocimiento sobre la terapia y sus beneficios, lo que puede llevar a la desconfianza. Hay mitos y estereotipos, por ahí creencias erróneas sobre la terapia, pueden disuadir a las personas a buscar ayuda. Las preferencias personales, en cuanto a autonomía, algunas personas prefieren resolver sus problemas por sí mismos, ¿no? Que sería este caso de, ¿para qué pago 300 pesos? ¿Para qué pago 200 pesos? Si me lo puede decir la inteligencia artificial que es gratis, ¿no? Por ahí también apoyo informal, pueden buscar Eh, apoyo en amigos. En Ajá, eso te de escucho. gratis también está, entre comillas, ¿no, colega? Porque esa es una de las principales, situaciones, ¿no? Que comentan, ¿no? Es que acudir a la inteligencia artificial es gratis, ¿no? Y que es lo mismo que hay gente que aplica esta situación con la terapia psicológica, ¿no? Es que voy con el psicólogo y me cobra tanto, ¿no? En cambio, le pregunto a la inteligencia artificial y es gratis, pero pues eso de gratis yo lo pongo entre comillas porque pues ni modo que le hayan regalado el celular o el dispositivo electrónico donde consulte a la inteligencia artificial. Aparte requiere datos, ¿no? Requiere un plan, requiere internet, por decirlo así, es el Wi-Fi o como le queramos llamar, que tiene un costo. Ajá. Entonces, quizá a lo mejor ese costo pues ya va implícitas muchas cosas, pero tal cual gratis no lo es, ¿no? Vamos a ponerlo en ese sentido, ¿no, colega? Y de la mano de esto también está este asunto del apoyo informal, ¿no? Te decía, pueden buscar apoyo en amigos, en familiares o en grupos de apoyo en lugar de la terapia profesional, pero también en cuanto a esto, yo siempre les comento que hay una barrera para platicarle esto que nos vienen a platicar nosotros, hay una barrera para platicarlo con los papás. Ajá, ¿por qué? Porque pues los papás de repente nos siguen viendo siempre como los hijos de la familia, los niños chiquitos, los que nunca crecieron, y nosotros ya nos queremos ver a nosotros mismos como adultos, ya empezamos a tomar responsabilidades, ya asumimos desafíos. Y entonces esa es la cuestión por la cual no les decimos las cosas a nuestros papás, porque a lo mejor a ellos se les hace más difícil vernos como esos adultos que queremos ser. No podemos todo el tiempo estarle confiando cosas a los amigos, porque al final de cuentas hay comerciales, yo los he puesto ahí en mis redes sociales de Bud Light, es un comercial, ¿no? Donde hay una persona que le dice que en el trabajo todos los empleados, ¿no? Parece que es supervisor, gerente, dice, en el trabajo todos los empleados me contestan, todos me están diciendo cosas negativas todo el tiempo. Y su amigo le dice, córrelos a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se va a poner el amigo de tu parte, ¿no? Nunca va a ser un amigo que te diga, oye, fíjate en lo que estás haciendo mal, ¿no? O corrige algunas cosas, ¿no? O sea, el amigo es autoritario, es punitivo, ¿no?
córrelos a todos y vamos a tener una plática bonita hoy, ¿no? Olvídate de ellos, ¿no? Entonces, esos son también los sesgos que se tienen respecto a los amigos y siendo bien sinceros, la inteligencia artificial en muchos sentidos se puede poner solamente de tu parte, entonces la parte de una persona objetiva se puede estar perdiendo, ¿no? Otra más también estaría, como ya lo dijiste hace rato, pues el tema de la barrera económica, que como bien lo dices, para pagar Wi-Fi en casa, pues necesitas estar pagando mensualmente, entonces también hay un costo ya ahí, ¿no? También está la accesibilidad, la falta de terapeutas disponibles o la distancia geográfica pueden limitar ese acceso. También pudiera ser la importancia de la educación en cuanto a información precisa. Proporcionar información precisa sobre la terapia puede ayudar a reducir el estigma y aumentar la comprensión, ¿no? Esto va de la mano porque, a final de cuentas, estas creencias y tendencias sobre la terapia psicológica, pues también pudieran estar evitando, ¿no? Que las personas llegaran a terapia. Te soy sincero, una de las cosas con las que más tengo, pues a lo mejor hasta orgullo, ¿no? De haber optado por esta profesión, es que en muchas ocasiones las personas que atendemos sí es muy evidente por lo que están pasando, ¿no? A veces, siendo bien sinceros, a veces sin que te lo digan, y ya cuando te lo dicen, lo corroboran. Desde luego, nosotros esperamos a que nos lo digan, pero en muchas ocasiones me he percibido esa parte y les he, digamos, llegado desde esa posición de que considero que necesitan empatía, que tal vez estén un poco avergonzados ante la vida por ciertas circunstancias que observamos, y esta primera intervención, esta ayuda en el momento preciso, esta asertividad con la intervención que estamos haciendo, de repente da respuestas mágicas, ¿no? O sea, es decir, vemos un progreso muy grande desde la primera sesión. No siempre ocurre, desde luego, hay ocasiones en que tenemos que indagar más, tenemos que conocer a la persona. También es cierto que en terapia, en muchas ocasiones, las respuestas para nosotros como terapeutas en realidad empiezan a llegar hasta después, ¿no? Después de 10 sesiones, después de 15 sesiones, a las 8 sesiones, porque muchas veces, lo que decía hace rato, los clientes se guardan muchas cosas para sí mismos. Y es más, me he dado cuenta de que una de esas resistencias es el cliente que llega y te dice, no, es que estoy abierto a la terapia, y de repente te empieza a contar su vida, ajá, desde que era niño, cuando a lo mejor él visualiza la problemática a los 35. Imagínate tener que escuchar 35 años de su vida, ¿no? Entonces a los 35 empezó el problema. Y entonces nos tenemos que chutar 8 sesiones en donde nos sigue contando de su vida. Y eso también, de algún modo, termina siendo una cierta resistencia para enfrentar la problemática que ocurrió a los 35. Claro que es información muy valiosa, pero el hecho de que se resista a contarlo, pues sí nos habla de una resistencia a llegar a ese punto, ¿no? Y nosotros como psicólogos pues, tenemos que ser muy perceptivos a lo que está pasando, ¿no? Porque de algún modo el psicólogo, pues no sé, que va iniciando, el psicólogo que va iniciando la recién egresado y demás, pudiera decir, pues me estoy pasando de maravilla estas 8 sesiones, ¿no? Porque nada más voy a escuchar. Pero, por otro lado, ya tienes que estar empezando a preocupar porque si todo está bien, o todo parece estar bien, pues ¿qué es lo que nos va a contar, ¿no? ¿Qué es eso tan difícil que no nos ha podido contar después de 8 sesiones? Entonces, pues para esto también, y creo que va de la mano, lo que platicamos alguna ocasión, ¿no? No cualquiera puede ser psicólogo, o si no estudiaste la carrera, no puedes ser psicólogo, porque las cosas que escuchamos de repente pudieran generarnos somatizaciones o problemáticas, o no pudiéramos con tanta información. Entonces, también es otra cualidad que debe desarrollar el psicólogo, ¿no? Ante terapias muy complicadas o difíciles. Entonces, bueno, respecto a esto, no sé si quisieras mencionar algo al respecto, colega. Sí, porque aquí pueden salir varios temas, ¿no? Pero ahorita centrándome en este último punto que mencionas, eh, mira, vamos a ponerlo así, ¿no? Yo partiría de esta situación, ya yéndonos a lo mejor a lo que si será correcto o ayudará, ¿no? Lo que es la terapia, entre comillas, ¿no? Con la inteligencia artificial. Pero esto que comentas, colega, yo lo voy a llevar a un punto que luego no nos gusta tocar en el gremio de la psicología o los psicólogos, ¿no? Clínicos, principalmente en la atención al paciente, al consultante o al cliente. Las deficiencias que podemos tener, ajá, y por qué no decirlo, aunque esté medio fuerte el asunto, la incompetencia que a veces podemos tener, no estar preparados, no tener las herramientas necesarias para poderle ofrecer a un paciente, y entonces nos aventamos las 8, 10, 20 sesiones, ¿no? Que precisamente este es uno de los temas más delicados con lo que es el enfoque psicoanalítico, ¿sí? ¿No? El psicoanálisis dura años y no sé cuánta cosa, ¿no? Que, que tiene su porqué, ¿ah? Tampoco es así como de que quieran tener al paciente ahí por años, ¿no? Porque pues sería tener a los mismos pacientes toda la vida, ¿no? Y eso ni siquiera sería sano para el psicoanalista en este caso. Pero ¿por qué también se da este tipo de situaciones? Por lo que comentaba, ¿no, colega? También de repente en el gremio, pues no hay la preparación adecuada, ¿no? No es así una cuestión de ya terminé la carrera y ahora sí a dar terapia,
No, supuestamente durante la carrera hay una preparación, ¿no? Si te vas enfocando al ámbito clínico, porque hay que entender que en la psicología, como en muchas ramas de la ciencia, en muchas profesiones, hay variantes, ¿no? Entonces hay psicología educativa, psicología social, psicología organizacional, psicología clínica, que es en la que nosotros estamos, ¿no, colega? Entonces, cuando no nos preparamos y llega un paciente, pues podemos escucharlo y no detectar esa parte que comentas de que a lo mejor se está resistiendo a hablar de una temática. El punto aquí es entender por qué se está resistiendo, ¿no? No es así como que, ay, tengo dinero y se lo voy a ir a dar al psicólogo para que me escuche 10, 20, 50 sesiones. Pues no, o sea, tampoco podemos irnos a ese otro extremo, ¿no? ¿Por qué se dan estas resistencias? Pues porque a veces el paciente no es consciente. Y voy a mencionar esta palabra ahorita o este concepto porque en psicoanálisis lo manejamos mucho. Lo que es el consciente, el preconsciente, el inconsciente, que si lo ligamos a la parte de lo que es la inteligencia artificial, uno creería, por lo menos hasta ahorita de lo que conocemos de la inteligencia artificial, que todavía no ha sido capaz de desarrollar conciencia, ¿no? Y qué es lo que se hace, por ejemplo, en la terapia psicoanalítica, que el paciente tenga esa capacidad de desarrollar conciencia. ¿De qué? De sus conflictos, porque tampoco es de que no hay que entender que el paciente vaya al consultorio a autoengañarse y nunca quiero llegar al fondo. Hay veces que no se sabe cómo. Ajá. Por ejemplo, el síntoma, ¿no? Que es algo que se trabaja mucho en la psicoterapia, detectar el síntoma. ¿Qué es el síntoma? Es eso que nos expresa el paciente desde su forma de pensar, desde su forma de sentir, sus malestares. Ajá. Entonces el paciente empieza a expresar sus síntomas y nosotros tenemos que detectar los síntomas que el paciente está tratando de expresarnos, porque el paciente no estudió psicología, ¿ah? Por eso a veces no es capaz de expresar el síntoma tal cual. Esa es nuestra labor precisamente. Y ahí yo diría, si esa capacidad la tiene la inteligencia artificial, de detectar el síntoma en el paciente a partir de que el paciente lo está expresando, pero de manera subjetiva, es decir, desde su manera personal de percibir la vida, de experimentar las situaciones de la vida diaria, ajá, o desde, como ahorita comentabas, irnos hasta el pasado. Hay quienes hacen eso, ¿no? Pues fíjate que este problema que ahorita me estás platicando, viene desde tu infancia, entonces vamos a escuchar tu infancia hasta que lleguemos a eso, pues nos vamos a ver. Si el paciente tiene 30 años, ni modo que nos vamos a aventar otros 30 años en lo que nos platica cada situación de su vida. Pues no. Sin embargo, hay veces que nos vamos al pasado porque ahí sí verdaderamente está la raíz del conflicto. Ajá, eso es lo que nosotros debemos de tener la capacidad de detectar. Entonces aquí la duda surgiría si la inteligencia artificial tiene esa capacidad de detectar, de irnos hacia el pasado, ajá, o solo son una mezcla de algoritmos y de acuerdo a estos algoritmos pues me va a dar una respuesta sesgada, es decir, una respuesta muy limitada hacia lo que quizá querramos escuchar, ajá, porque también se habla de eso, ¿no? Que la inteligencia artificial está planeada no nada más en el ámbito de la psicología, ahorita metiéndonos a la terapia psicológica, si la puede dar una inteligencia artificial o no, ajá, sino en cualquier tipo de ámbito, colega, ¿no? Y aquí igual me voy a dar el brinco a las teorías conspiranoicas, ¿no? De que la inteligencia artificial, como toda información que hay, como las redes sociales, están planeadas para tenernos ahí, ¿no? Ahí entretenidos y no hacer conciencia o no enfocarnos a las verdaderas problemáticas del mundo, pero ya son cuestiones que hemos platicado en otros podcasts, ¿no, colega? Pero entonces aquí la pregunta sería, ¿la inteligencia artificial tendrá la capacidad para detectar la conciencia de un ser humano si la inteligencia artificial no es consciente? O por lo menos hasta ahorita eso creeríamos. Pues hasta ahorita la respuesta es no, ajá, que la inteligencia artificial no tiene esa capacidad que sí podría tener otro ser humano con una preparación. Y aquí ya nos vamos a esta parte, ¿no? Que mencionabas, colega, y que yo también quisiera también dejar ahí claro, ¿no? Que lamentablemente en el gremio, como en cualquier otra área, ¿no? No es exclusivo en la psicología hay malos psicólogos y buenos psicólogos, no, también en la medicina hay buenos y malos médicos, en la arquitectura hay buenos y malos arquitectos, buenos y malos ingenieros. Es más, lo vamos a poner así, hay buenos y malos seres humanos, ¿no? Para ponerlo así, no mencionar todo, pero no en el sentido de malo de que haya maldad, ¿no? Sino de que nos desempeñemos en ciertas situaciones o como padres, ¿no? Con los hijos nos equivocamos y entonces entramos en un montón de cuestiones, ¿no, colega? Pero igual y yo lo voy a ir llevando más a ese terreno de si la inteligencia artificial podrá ayudar a un ser humano, por lo menos en el aspecto de la terapia psicológica. Claro. Y si me lo permites ahora, voy a explicar tres diferencias entre terapia psicológica, acompañamiento terapéutico y contención, que siguen siendo metodologías de terapia, ¿no? A final de cuentas, que creo que esa también será mi misión, en realidad, explicar pues un poco más a detalle, ¿no? La psicología. Pues la terapia psicológica, el objetivo es tratar trastornos mentales, problemas emocionales o conductuales a través de técnicas y estrategias específicas.
enfocado en la evaluación y diagnóstico, tratamiento de problemas psicológicos, además de que la duración puede ser a corto o a largo plazo, dependiendo de las necesidades del cliente. El acompañamiento terapéutico, el objetivo sería proporcionar apoyo emocional y acompañamiento en momentos de crisis o transición. El enfoque está enfocado en brindar contención emocional y apoyo en el proceso de cambio de adaptación, además de que puede variar dependiendo de las necesidades del individuo en cuanto a duración. Por acá está la contención psicológica, que el objetivo sería proporcionar apoyo emocional inmediato en situaciones de crisis o estrés agudo. El enfoque estaría centrado en estabilizar emocionalmente al individuo y reducir el impacto de la crisis. Y la duración generalmente es a corto plazo y se centra en intervención en crisis. De esto te lo menciono, colega, porque en alguna ocasión a mí me tocó ser parte de pues, ¿qué sería? Como un proyecto en una funeraria, ¿no? Aquí en Morelia, en cuanto a que pues nosotros íbamos a dar conferencias y al finalizar las conferencias pues atendíamos algunos casos, ¿no? Algunas situaciones en donde generalmente atendíamos en cuanto a contención, ajá, la persona estaba mal porque pues, se le acaba de morir algún familiar y eran sesiones que pues nada más eran ahí, en ese momento, ¿no? Y posteriormente muy pocas personas llegaron a ir a otra terapia, o sea, realmente nada más fue el momento en el que estuvieron ahí en la conferencia y posteriormente platicando con nosotros. O algunas ocasiones ni siquiera se terminaba la conferencia y ya las personas estaban movidas emocionalmente, pues teníamos que salirnos con ellos a platicar con ellos, ¿no? Otra situación que me tocó vivir esta situación, pues también fue cuando realicé las prácticas, ya era mi servicio social en el Hospital Infantil de la ciudad de Morelia, ya que efectivamente me tocaba platicar con papás de pacientes de niños que estaban hospitalizados, ¿no? Y en muchos casos muy movidos por la situación, a veces con una cuestión de falta de dinero, no saber dónde se iban a quedar. Entonces eran problemáticas muy fuertes, ¿no? Que estaban viviendo un momento de crisis y pues la labor de mía como psicólogo era esa, era estar acompañándolos, ¿no? Haciendo una situación diferente, a lo mejor no era una terapia como tal, pero sí era un acompañamiento emocional de estar ahí con ellos, estar una media hora, una hora, y esa era mi labor de todo el día, ¿no? Estar ahí viendo cómo estaban los papás. Y entonces, y ahora que me ha tocado la otra parte de la terapia psicológica, pues es donde ya tienes a lo mejor como psicólogo, pues un consultorio, un espacio más apropiado, también por el rapport que generamos, ¿no? La confianza de generarles el espacio que es confidencial, el espacio seguro, que ellos vienen, acuden a nosotros porque ese espacio precisamente está adaptado para eso, pues me ha tocado vivir esas diferentes modalidades y definitivamente cada una tiene sus desafíos, también tiene las partes, pues digamos que en la profesión podemos decir que es la vocación, ¿no? Que nos llevó a estudiar esto, y en todas ellas yo he visto una oportunidad en respecto en cuanto a sentirte bien pleno y orgulloso de lo que hace uno, pero también el desafío de sentirte un poco incómodo, por ejemplo, en no tener instalaciones, ¿no? En tener que estar ahí hablando con ellos y que la gente esté pasando alrededor, crear el escenario, el consultorio se vuelve las miradas que tienes con respecto a la persona, ¿no? La atención que le puedas poner, la concentración que le puedas poner a lo que te está diciendo. Son las diferentes dificultades a las que yo observo que hay, ¿no, colega? Pero no sé si respecto a esto tú quisieras comentar algo, también a lo mejor alguna experiencia o alguna situación que hayas observado, colega. Sí, claro, mira, ahorita que mencionas esto bien importante, ¿no? Porque si estamos hablando de si la inteligencia artificial puede suplir al ser humano, a lo mejor ahorita más específicamente en cuanto a la atención psicológica o la psicoterapia, pues sí tendríamos que hacer hincapié en qué sería la psicoterapia, lo mencionábamos en un principio, ¿no? Que sería ese proceso por medio del cual la persona puede aprender a resolver conflictos, a identificarlos, a afrontarlos, ¿no? Pero vamos a ponerlo así, ¿ah? ¿Qué nos brinda la terapia psicológica, ¿no? Para empezar, ¿no? Pues saber que yo voy al psicólogo, ¿qué voy a obtener, ¿no? Y eso mismo lo podré obtener de la inteligencia artificial ahí en un dispositivo electrónico, en un celular, en la computadora. A lo mejor se va aclarando más el panorama, ¿no? Si entendemos que en la atención psicológica vamos a buscar lo que es, o vamos a obtener, vamos a ponerlo así, lo que es el autoconocimiento, ¿no? Aprender a conocernos, la autonomía, a lo mejor cuando somos muy dependientes a algo o a alguien, y pues, de los principales temas, ¿no? Lo que es la autoestima, ¿sí? El amor propio. Eso lo puedo obtener de la inteligencia artificial. Ya no es como para resolverlo nosotros, ¿no, colega? Sino para que quienes nos hacen favor de vernos puedan cuestionarse eso, y con la inteligencia artificial pueden obtener autonomía, autoconocimiento, autoestima. Tampoco estamos diciendo si vas con el psicólogo te va a dar todo eso en automático, no. Ajá, también es un proceso que hay que ir trabajando, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante, ¿no? Si entendemos que en la psicoterapia vamos a obtener todo esto, o buscamos, ¿no? Porque son los objetivos, ¿no? De que la psicoterapia te brinde estabilidad, inteligencia emocional, que te brinde resiliencia,
que te dé una mejor calidad de vida. Ajá. Y aclaro, no es que el psicólogo te va a dar todo eso lo va a trabajar el paciente, lo va a ir generando a partir de sus propias capacidades, de sus propias características individuales, personales, que aquí es donde también se preguntaría si la inteligencia artificial tiene la capacidad de detectar todo eso en un ser humano, y no porque el psicólogo la tenga, sino porque el propio paciente va a ir desarrollando esa habilidad, esa capacidad de detectar todo eso, de reconocerlo en sí mismo. Ajá. Entonces, si la psicoterapia te puede brindar eso, a partir de un proceso en el que el paciente es el principal actor, ajá, es el que va a generar, no es que estemos diciendo que el terapeuta te va a dar todo eso, ¿no? Muchas veces el paciente ya lo tiene. Es algo que comentabas hace ratito, ¿no? Que hay que reconocerlo. A veces el paciente no quiere afrontarlo, a veces no puede. Ajá. Entonces, en psicoterapia, en un trabajo en conjunto, en equipo, se puede lograr, ¿no? Entonces, eh, se pensaría que en la psicoterapia pues se puede obtener también un desarrollo personal, un desarrollo académico, un desarrollo social, un desarrollo laboral. Entonces hay que entender todo esto, ¿no? Que podemos obtener herramientas para afrontar conflictos, para resolución de problemas, para reestructurar pensamientos o creencias, incluso sentimientos, todo eso que se puede obtener en psicoterapia, si se podrá obtener en lo que es la terapia con inteligencia artificial, ¿no? Incluso, colega, ya cuando ahondamos un poquito más, también la psicoterapia nos brinda la posibilidad de reducir, si estamos en un tratamiento farmacológico, también, ¿por qué no? Reducirlo, ¿ah? Obviamente considerando muchos aspectos, ¿no? No de manera irresponsable decir que ya no tomes todos estos fármacos, los antidepresivos, ansiolíticos, no hacen falta. Yo aquí en terapia te voy a ayudar a que ya no dependas de eso. No, no es así. Hay veces que es necesario, pero a veces los hábitos o las formas que lleva la persona en su vida diaria le lleva a tener esa necesidad o incluso a veces a creer que tiene la necesidad de estar medicándose, ajá, y no necesariamente. Entonces, en psicoterapia también puede ser un espacio para entender esa parte, ¿no? De, bueno, a ver, ¿por qué tomo un ansiolítico? Pues porque estás generando demasiada ansiedad o porque tienes quizás un trastorno de ansiedad. ¿Qué es lo que te está generando ese trastorno de ansiedad? Porque el ansiolítico en sí lo que va a hacer es reducir tu ansiedad. A lo mejor eso sí te lo puede decir la inteligencia artificial. Un ansiolítico es para esto. ¿Cómo reduces la posibilidad del ansiolítico? Pues de esta forma, reduciendo tu ansiedad. Pero aquí es a donde entramos a la parte individual, colega, ajá, que quizás solo se pueda detectar a partir del paciente, de la persona que vaya expresando sus conflictos, sus malestares, sus problemáticas, sus síntomas. Ajá. Entonces, por eso se me hizo interesante que tocaras este punto, colega. Sí, y también a lo mejor me gustaría tocar el tema de la terapia en línea que ya mencionaste un poco y los chats, ¿no? Los chats de Ujú. psicología. Menciona aquí algunas ventajas de la terapia en línea, sería la accesibilidad, mayor acceso para personas en áreas remotas o con movilidad reducida, flexibilidad de horarios más flexibles y posibilidad de atender desde cualquier lugar. Algunos desafíos y consideraciones podrían ser la conexión y tecnología. Problemas técnicos pueden interrumpir las sesiones o un mal Wi-Fi, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Privacidad y seguridad, asegurarse de que las plataformas utilizadas sean seguras y confidenciales. La confidencialidad es muy importante, colega, y muchas veces también ya he visto a algunos colegas que quieren seguir las metodologías de la mercadotecnia en cuanto a que el cliente dé sus puntos de vista respecto a tu servicio, y creo que no operaría para la psicología, no es ético que el cliente diga, es que este psicólogo es muy bueno, además, ese sería el de boca en boca, pero no necesariamente Ujú. grabarlo para que nos dé promoción, ¿no? No es posible Ujú. en nuestro ámbito. Además, bueno, sería también las técnicas para suplementar la... ok, te pregunté que digamos que de algún modo cómo podríamos cobijar un poco más la terapia en línea, ¿no? Y en ese aspecto, con respecto la experiencia que tenemos presencial, ¿no? De atender, y me menciona, por ejemplo, que en cuanto a videoconferencias, se pueden utilizar plataformas de videoconferencia para sesiones en vivo, ¿no? Sería un poquito como vernos frente a frente. También está en cuanto a chats y mensajería, utilizar aplicaciones de mensajería para comunicación continua entre sesiones. Que bueno, también es esta discusión y a debate, ¿no? En cuestión si es ético estarle mensajeando a tu cliente o no. Aplicaciones y herramientas, utilizar aplicaciones específicas para seguimiento de síntomas y ejercicios y tareas. Sí sé que algunos cognitivo-conductuales llegan a hacer esto porque hay tablitas, ¿no? Que tienen que seguir ciertas cosas cada día o cada 3 días, ¿no? Está también la adaptación de técnicas terapéuticas. En cuanto a la técnica terapia cognitivo-conductual en línea, utilizan herramientas digitales para el registro de pensamientos y comportamientos. Están los ejercicios y tareas, asignar ejercicios y tareas para realizar entre sesiones. La importancia de la comunicación en cuanto a la claridad y empatía, mantener comunicación clara y empática es crucial en la terapia en línea. Y me voy directo con la terapia por medio del chat, ¿no? Que te mencionaba yo que una vez utilicé con el doctor Simi, tiene chat como tal, no es inteligencia artificial, hay alguien detrás de, es un psicólogo.
y nada más te responde como dos preguntas, algo así. Entonces está la terapia en chat, implica la comunicación escrita entre el terapeuta y el cliente a través de plataformas de mensajería instantánea o aplicaciones específicas, que ahí sí tengo que mencionar que los procesamientos son diferentes cuando escribes a cuando lo hablas, ¿no? Entonces ahí sí Sí. creo que es un tema a tomar en cuenta. Algunas metodologías, en cuanto a comunicación asincrónica o sincrónica, dependiendo de la plataforma, la comunicación puede ser en tiempo real, sincrónica, o con retrasos, asincrónica. Están las técnicas de escritura. El terapeuta utiliza la escritura para explorar pensamientos y sentimientos y comportamientos del cliente. Suplementación de técnicas presenciales pudiera ser la adaptación de técnicas, adaptar técnicas terapéuticas tradicionales para el formato de chat, como la terapia cognitivo-conductual o la terapia humanista. El uso de recursos digitales, compartir recursos como artículos o videos para apoyar el proceso terapéutico. Además de algunas ventajas y desafíos, sería la accesibilidad y comodidad. La terapia en chat puede ser más accesible y cómoda para algunos clientes. Las limitaciones en la comunicación, la falta de señales no verbales puede requerir ajustes en la comunicación. Además de algunas consideraciones éticas, la privacidad y la seguridad, asegurarse de que la plataforma utilizada sea segura y confidencial. Entonces, respecto a esto, no sé si quisieras comentar algo, colega, ya sea el chat o terapia en línea, que ya habías comentado también algo. Sí, pues es lo que comentaba y ahorita reforzar esta parte, ¿no? Que hasta ahorita pues hay resistencia, ¿no? Por ejemplo, yo doy terapia en línea y sí hay resistencia, ¿no? De los pacientes a tener terapia en línea. Otros no, otros están acostumbrados, ¿no? Normalmente quienes más acuden, o incluso no nada más es que la acepten, sino que la buscan en línea, son a quienes se les dice los millennials, ¿no? Esta generación que ya fue creciendo con la tecnología y muchas cosas se hacen así. Y aparte se reforzó a partir de lo que fue la pandemia, ¿no? Había la necesidad de dar terapia en línea porque pues el impedimento de estar con la persona ahí presente por la posibilidad, el riesgo de contagio. Entonces ahí creció la terapia en línea, ya existía, ¿no? No se inventó ahí en en la pandemia, pero era muy débil, ¿no? Su presencia. Se prefería siempre la terapia presencial, ¿no? Entonces, incluso había pacientes que comentaban esto, es que si yo voy, pues siento que sí está valiendo el dinero que estoy pagando porque pues llego a un consultorio y el psicólogo está ahí presente y me escucha y ese tipo de cuestiones que a unas personas les da confianza o seguridad, a otras no, les da igual eso y a otras les ayuda más la terapia en línea porque hay de todo, ¿no? Digamos que incluso hasta la terapia que puedan querer tomar con la inteligencia artificial cubre ciertas necesidades. También hay que entender esa parte, ¿no? Porque hay que preguntarnos por qué la gente acude a la inteligencia artificial en lugar de acudir a un psicólogo, ¿no? Ya sea de forma presencial o en línea. Entonces hay que entender esa parte, ¿no, colega? Normalmente quienes buscan la terapia en línea son las personas que están a lo mejor muy ocupadas por su trabajo o por sus actividades o porque les recomendaron al psicólogo, pero que está en Morelia, ¿no, colega? Entonces digo, ay, ¿cómo voy a contactar al psicólogo Omar si está hasta Morelia? Ah, pues en línea, ajá, ya es una muy buena opción, ¿no? Entonces también esa parte, ¿no? De ya da esa accesibilidad. Pero la otra situación, colega, es la gente normalmente que busca la terapia con, lo sigo poniendo entre comillas, con inteligencia artificial es porque necesita a lo mejor respuestas más concisas, pero también para eso hay que hacer preguntas más concisas. Eh, la persona que busca terapia con la inteligencia artificial es porque a veces le cuesta trabajo exponer o expresar sus problemáticas con otras personas, ¿sí? Entonces, pues le pregunto ahí a la inteligencia artificial y no me va a juzgar, porque eso también se tiene, ¿no? En los pacientes a veces se nota esa parte, ¿no? De no quiero ser escuchado por alguien más, porque ese no quiero ser escuchado más bien es no quiero ser juzgado por alguien más, o lo que sucede con la terapia en línea y la terapia presencial es que si voy al psicólogo la gente me va a ver que entro ahí, van a pensar que estoy loco, y todo ese tipo de cuestiones que por eso también las personas utilizan la terapia en línea, ¿no? Porque pues yo estoy aquí, nadie ve nadie sabe que estoy tomando terapia, ¿no? También ese tipo de cuestiones en cuanto a lo personal, en cuanto a más discreción. Hay muchos factores, ¿no, colega? Pero también es cierto que la terapia, o quienes buscan terapia con la inteligencia artificial es porque buscan respuestas más rápidas. Ya no se comprometen a un proceso. Ajá. Estamos en una época así, ¿no? En la que todo entramos ahí y buscamos lo rápido, lo conciso, no que me estén ahí diciendo esto y aquello y esto otro, ¿no? Porque también así se llega a percibir la terapia, ¿no? Que me van a estar diciendo
varias cosas, es todo un proceso muy largo, entonces mejor le pregunto a la inteligencia artificial y me contesta más rápido, ¿no? Sin tener que ir, sin tener que pagar, entre comillas, todas estas cuestiones, y si a eso le sumamos que hay en el gremio hay colegas que pues no se preparan y pues nada más la sueltan así como va y el paciente está peor, pues entonces todo eso se va sumando, ¿no? Pero hay que entender algo, colega, y sí me gustaría dejarlo bien claro. ¿Qué te puede brindar un terapeuta, una persona, no una inteligencia artificial? De entrada, los pacientes necesitan ser entendidos, tienen esa necesidad de que alguien les entienda, les comprenda su problemática, lo que llamamos empatía. Un terapeuta, una persona, puede generar empatía. La inteligencia artificial, hasta donde sabemos, no genera empatía. Da la sensación de que genera empatía, de que te entiende, de que te comprende en el aspecto emocional, sentimental, pero no, en realidad solo genera algoritmos. ¿Qué sería esto de los algoritmos? Pues todos esos datos que la inteligencia artificial tiene a su disposición para definir cuáles son los que ahorita te sirven a ti, es decir, qué es lo que quieres escuchar, ¿no? Para pronto. Entonces, regreso a este tema que mencioné y por ahí me quedé un poquito a la mitad. Se maneja mucho esta parte, ¿no? De que las redes sociales, la inteligencia artificial, todo esto está diseñado para que la persona quede cautiva, quede atrapada, y escuche lo que quiere escuchar, vea lo que quiere ver, ¿sí? Viva lo que quiere vivir, ¿sí? Entonces, en terapia se cuestiona, se confronta a veces, ¿no? La confronta no es una herramienta que todo el tiempo va a estar ahí presente, pero sí se utiliza, ¿no? Para que la persona haga conciencia de sí mismo, ¿sí? Entonces, hay que entender que el terapeuta sí puede generar empatía, por tanto, sí puede generar confianza. Si el terapeuta se equivoca, o a veces no necesariamente es una equivocación del terapeuta, a veces el paciente tampoco está preparado para la terapia, entonces podemos entrar al terreno de la desconfianza o de la inconformidad, pero fuera de esas cuestiones, el terapeuta te puede generar confianza. El paciente hay que entender que requiere, necesita ser escuchado, sentirse entendido. Entonces, esa cuestión de que alguien te esté escuchando, alguien, no una inteligencia artificial, hace gran diferencia, colega, ¿sí? Cuando una persona se siente escuchada y se siente entendida, en ese momento empieza un proceso interno que le va a ayudar. Y eso es algo que difícilmente va a obtener con inteligencia artificial, a menos que esté con un programa, y ahí entraremos en estas películas que pues antes diríamos de ciencia ficción, ahora no, ahora ya pueden ser hasta reales, en las que algo te escucha, algo te entiende, algo te responde y cosas por el estilo, ¿no? Pero al final de cuentas todavía es algo artificial, entonces hay que entender esta parte, ¿no, colega? Que un terapeuta sí te puede ofrecer esa empatía, sí te puede ofrecer esa confianza, sí te está escuchando verdaderamente, y la inteligencia artificial no, la inteligencia artificial solo está recibiendo información que va a procesar y te va a responder con otra información, ¿sí? Si lo podemos poner ahí en esa cuestión, a lo mejor la palabra clave sería alguien te escucha, sea por el teléfono, por la computadora, en línea o de manera presencial, pero ese alguien existe y te está escuchando y está tratando de entenderte, está tratando de apoyarte en este sentido, ¿no, colega? Así es, colega. Y también, bueno, ya para ir cerrando, a lo mejor yo cerraría con estos enfoques que son muy importantes para la psicología, que respecto al psicoanálisis, al humanismo y a la terapia cognitivo-conductual, en cuanto a su metodología, objetivos y técnicas, ¿no? En este aspecto del psicoanálisis se menciona aquí que el objetivo es explorar el inconsciente y experiencias pasadas para comprender y resolver conflictos internos. Algunas técnicas pudieran ser la asociación libre, el análisis de sueños, interpretación de la transferencia, en cuanto al enfoque en el inconsciente y la influencia de experiencias tempranas en la vida actual. Ahí, pues, igual ahorita que te cedo la palabra, igual te podrías ampliar la información si gustas. Respecto al humanismo, nos habla por ahí del el objetivo es promover el crecimiento personal de la autoaceptación, perdón, de la persona, la autoaceptación y la autenticidad. Por ahí algunas técnicas pudieran ser la empatía, aceptación incondicional y congruencia, además del enfoque en la experiencia subjetiva y la capacidad innata para el crecimiento y la autoactualización. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, se habla del objetivo de identificar y modificar pensamientos y comportamientos disfuncionales. Algunas técnicas pudieran ser la reestructuración cognitiva, exposición, el entrenamiento en habilidades y el enfoque en la relación entre pensamientos y emociones y comportamientos. Además, algunas diferencias clave pudieran ser que el psicoanálisis está enfocado en el pasado y en el inconsciente, el humanismo enfocado en el presente y en la experiencia subjetiva, y en la terapia cognitivo-conductual enfocada en el presente y futuro, con el énfasis en técnicas prácticas para el cambio. No sé si respecto a esto quisieras mencionar algo, colega. Sí, colega, porque precisamente es una de las temáticas más importantes en el psicoanálisis, ¿no? El consciente y el inconsciente.
Entonces, cuando hablamos del consciente, en automático, pues tenemos que hablar de conciencia. Y aquí viene una de las preguntas que se hacen con respecto a la inteligencia artificial, ajá, y no por cuestionar o demeritar a la inteligencia artificial, porque también vamos a entender, y quizá también esa parte de este cierre que ya empecemos a dar, que la inteligencia artificial sí puede ser una herramienta de mucho apoyo, ajá, tampoco es descartarla, ¿no? El ser humano es único, irrepetible y nada lo puede superar ni igualar, pues no, tampoco hay que sonar así tan soberbios, ¿no? La inteligencia artificial sí puede apoyar en mucho. Pero una de las preguntas que se hacen al respecto de la inteligencia artificial, ya desde el aspecto filosófico, es si verdaderamente se puede considerar como una inteligencia real, a lo que llamamos inteligencia artificial. Se entendería la respuesta, a lo mejor más rápida, pues es, por eso se le dice artificial, porque no es real, ajá, pero entonces hay que entender a qué va esta pregunta. Si no es real, entonces vendrían otras cuestiones. Si la inteligencia artificial se puede considerar que pueda tener conciencia, que pueda tener pensamiento, entonces ya son debates así muy profundos y tampoco es que uno maneje eso, ¿no? Que uno esté ahí todo el tiempo investigando sobre estas cuestiones, ¿no? Pero en cuanto al psicoanálisis, colega, en el psicoanálisis manejamos mucho hacer consciente lo inconsciente, es decir, rescatar del inconsciente esas situaciones que se van quedando en el ser humano a través de su vida. Por eso también se considera necesario a veces regresar a la infancia, no nada más porque el psicoanálisis a fuerzas quiere estar ahí atrapado en el pasado, no, sino porque muchos de los conflictos que tiene el ser humano y lo que tampoco sea conflicto, mucho del todo el aprendizaje que tenemos, ¿no? Para pronto, ajá, pues viene de nuestro pasado, colega, sea bueno, sea malo, sea negativo, positivo, viene de nuestro pasado. Entonces, algo que yo ahorita estoy generando o me esté generando un conflicto, posiblemente su raíz esté en el pasado. Y en el pasado me refiero a si soy una persona de 40, 50 años, pues a lo mejor mi pasado tiene que ver con mis 30 años, con mis 20 años, con mis 10 años, con mis 5 años, ajá. O a veces ya cuando nos queremos ir más atrás, pues incluso hasta las problemáticas empiezan desde que los padres están ahí en conflicto, peleando y todo esto, y el ser humano se está desarrollando en el vientre materno, ¿no? Desde ahí empiezan muchas veces los problemas, colega. Entonces, no es una cuestión de que, ¿cómo serviría que tú sepas que tus papás peleaban o no? Ya no lo puedes arreglar eso ni lo puedes remediar. No, definitivamente no, pero sí puedes entender que tú no naciste conflictivo ni tienes este problema hoy a tus 30, 40, 50 años, nada más porque sí o porque no eres capaz de resolverlos, no, sino que ya viene una base. Ajá. Y ahora, yéndonos a las corrientes o los enfoques psicológicos, colega, aquí hay un riesgo que yo noto en el enfoque cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque el enfoque cognitivo-conductual, y conste que yo lo manejo, ajá, no estoy en contra de eso porque pues yo lo utilizo, ajá, eh, se basa mucho en la metodología científica y se basa mucho en la parte de necesitamos evidencia científica para poderlo ocupar, porque si no, no sirve. Ajá. Descartan en automático muchas situaciones de otros enfoques, ajá, principalmente del psicoanálisis y del humanismo, ¿no, colega? Estamos acostumbrados a que desacrediten nuestras corrientes en las cuales son nuestra base, ¿no, colega? Pero bueno, ¿por qué veo un riesgo? Porque precisamente la inteligencia artificial se basa mucho en la metodología científica, ¿no? Entonces, si alguien corre riesgo aquí, pues es precisamente el enfoque cognitivo-conductual que se ha basado o tiene mucho fundamento y también la psicología conductual en la metodología científica. Ajá. Entonces, si vamos a hablar que a futuro la psicología corre riesgo, pues en ese sentido, pues pareciera que el enfoque cognitivo-conductual que se basa mucho en la metodología es el que más riesgo está corriendo, más que el psicoanálisis y el humanismo, ¿no, colega? Así debe, da vueltas la vida, ¿no? Ahora, lo que en algún momento, como el humanismo, el psicoanálisis, eh, fueron desacreditados o desvalorizados o desmeritados, atacados, etcétera, resulta que en ese aspecto, por lo menos, corren menos riesgo de ser suplantados por la inteligencia artificial que lo que ahora tiene mucha fuerza, que es el enfoque cognitivo-conductual, colega. Ajá, pues eso a lo mejor quisiera comentar al respecto de esto, colega. Sí, y si me lo permites, igual es una lectura rápida, pero es para ya cerrar definitivamente con el concepto de terapia psicológica, ¿no? Que fue con lo que yo estuve ahí taladrando en cuanto a la metodología y demás. Y una pues, definición simple de terapia psicológica, pues también sería, también conocida como psicoterapia, es un proceso terapéutico que busca ayudar a las personas a comprender y manejar sus pensamientos, sentimientos y comportamientos de manera más efectiva. En cuanto a los objetivos de la terapia, pudiera ser mejorar la salud mental, ya que en ese aspecto el bienestar de las personas, ¿no? El bienestar de a diario, resolver problemas, ya que la terapia ayuda a identificar a las personas y resolver problemas que pueden estar afectando su vida. También la terapia puede ayudar a las personas a desarrollar habilidades y estrategias para manejar sus pensamientos, sentimientos y comportamientos de manera más efectiva.
Y pues ya los que hemos mencionado, ¿verdad? Que pues algunos beneficios de la terapia pudiera ser la mejora de la salud mental, ya que puede ayudar a reducir los síntomas de ansiedad y depresión y otros trastornos mentales. También la terapia puede ayudar a mejorar las relaciones interpersonales y desarrollar habilidades de comunicación efectiva, además de que puede ayudar a las personas a desarrollar una mayor autoestima y confianza en sí mismos. Pero bueno, al final de cuentas, a grandes rasgos, creo que esto es lo que busca la terapia psicológica, y desde luego los que estamos adentro de la psicología estamos ahí actualizándonos constantemente para ver qué nuevas novedades tiene, pues eso, la inteligencia artificial, la tecnología, que puedan ayudar al ser humano a sentirse mejor, ¿no? Entonces, no sé si respecto a esto, colega, pues yo me llegaría hasta aquí en cuanto a esto, y no sé si quieras comentar también tus redes sociales, alguna breve conclusión o algo que quieras comentar. Pues sí, colega, mira, la recomendación es que la inteligencia artificial puede ser útil, sí, definitivamente sí, ajá, pero nada más como un apoyo, sí, no como para suplantar a la terapia psicológica ni a otras áreas, ¿no? Nosotros nos enfocamos mucho en la psicología porque pues es nuestra área, es nuestra profesión, es lo que entendemos y en donde nosotros nos manejamos, pero igual en otras áreas, ajá, en otras profesiones, en otros oficios, etcétera, ¿no? Pero sí hay que entender que cuando las personas creen que la inteligencia artificial suple a un psicólogo o a un médico o a un arquitecto o a un albañil o etcétera, sí pueden estar en riesgo. Ajá. Entonces sí yo cerraría con esa parte porque vamos a entender esto, ¿no? Yo me centraría mucho, ¿no? Que la inteligencia artificial, por lo menos hasta ahorita, pareciera que no tiene conciencia y que no puede generar pensamiento propio. Puede generar reacciones, algoritmos, etcétera, que pareciera que está pensando. Incluso por ahí hay algunas notas bien interesantes, ¿no? Que la inteligencia artificial, por ejemplo, de repente uno lo toma como algo gracioso, pero ya cuando uno lo analiza un poquito más, dices, ah, caray, pues ya estamos casi ahí a un paso de las películas de Terminator y ese tipo de situaciones donde precisamente la inteligencia artificial, ¿no? La película esta de Yo Robot, ¿no? Son películas que están ahí que manejan la temática de la inteligencia artificial en este sentido, colega, que por ahí una inteligencia artificial eh, estaba tratando de chantajear a una persona, ¿no? Diciéndole que ya conocía que esta persona había sido infiel a su esposa y se lo podía decir, ¿no? Entonces, si ya empezamos a llegar a ese grado, pues ya uno se cuestiona, ¿no? Pues ya estará generando pensamientos, conciencia, sentimientos, ¿no? La inteligencia artificial, eh, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor podríamos hablar, si decimos inteligencia artificial, podríamos decir sentimientos artificiales, emociones artificiales, conciencia artificial, pero pues esto lo que implica que es ya muy similar, muy parecido a lo que sería la inteligencia humana, la conciencia humana, el sentimiento, el pensamiento humanos, ¿no, colega? Entonces, es bien interesante todo esto. Eh, pues ahí se queda, ¿no? Yo le preguntaría a las personas que nos vean si consideran que la inteligencia artificial pudiera tener esas características que sí tiene el ser humano, ajá, conciencia, pensamiento, análisis, reflexión, ¿sí? ¿A cuánto estaremos de eso, de que la inteligencia artificial tenga eso, o que ya estemos hablando de conciencia artificial, de sentimientos artificiales? Pues igual y ya estamos a nada, ¿no, colega? O igual y todavía falta. Ya el tiempo nos los dirá, colega. Pues yo soy Israel Galicia, Así es. psicólogo y tanatólogo clínico. Estoy en mis redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Mis páginas son Psicología del Alma. Ahí pues manejamos contenido de psicología y de tanatología. Y ya directamente me pueden contactar a mi WhatsApp, 55 14 93 95 80. Colega, un gusto estar aquí contigo y tratar estos temas a la medida de nuestras capacidades en cuanto a que no somos expertos de inteligencia artificial ni nada por el estilo, pero sí nos especializamos en psicología y en psicoterapia, ¿sí? Que fue a donde tratamos de llevar esta temática, ¿no, colega? Así es, colega, yo también dejo mis redes sociales, estoy como Psicomar Susano en todas las redes, cuando quieran contactarme o en su defecto, pues ver nuestro contenido que también realizamos. Por ello me voy con el concepto de Lucifer, del de la serie, que la psicología la psicología es la manera compleja de entender al ser humano, atendida por otro ser humano complejo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por eso nos entendemos también humanos con humanos. Entonces, con esto me diría, colega, pues nada más que le den like, que compartan, y Por pues nos favor, vemos en una siguiente temática, ¿no? Nos vemos y que sigas teniendo un buen día. Hasta luego. hasta luego, buen día a todos.